Hola a todos, ¿cómo les va? Donde sea que se encuentren, espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Yodó. Este espacio, a partir del cual me voy a comunicar con ustedes, se llama cordialmente Daniel y Vanessa, que es este canal que tenemos acá en YouTube desde hace un tiempo, donde compartimos reflexiones como las que hoy voy a realizar y también algunos videos de Qigong y de yoga para que ustedes puedan entrar, verlos y si les parece compartirlos, suscribirse al canal, dar el toquecito en la campana para recibir a modo de notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. En los últimos meses di 2 charlas, primera y segunda parte, que las llamé La palabra sana, y también agregué a modo de título La palabra sana, el karma y la enfermedad. O sea, cómo la palabra puede ayudarnos tanto a sanar como a enfermar. Y hoy voy a tratar de hacer una síntesis de esas 2 charlas, que por razones técnicas no se pudo grabar en ese momento en vivo, para compartir con todos los que no estuvieron en esas charlas por las razones que fueran, sobre todo las personas que viven lejos de la ciudad donde yo vivo, que es en Buenos Aires, en Argentina. Si hablamos de que la palabra sana, quiere decir que primero tiene que haber enfermedad, o lo que más llamamos enfermedad en Occidente, que en Oriente se conoce más como desequilibrio. Desequilibrio mental, físico, emocional, del orden que aparezca ese desequilibrio, produciendo diferentes tipos de síntomas, que tanto pueden ser atendidos solo los síntomas o ir más profundo al respecto y conocer las causas y ver en qué medida erradicarnos las causas para que el equilibrio vuelva a su lugar. Entendiendo el equilibrio no como algo estático, como una situación en la que, bueno, ahora que está todo bien, ya no me voy a mover más para que siga estando bien. Porque tenemos que entender que eso es una observación muy limitada de la realidad, porque no somos los dueños de este cuerpo, ni somos los dueños de la realidad para manipularla y controlarla a gusto y piacere de cada uno, de modo que una vez que las cosas están en el lugar que espero que estén, permanezcan allí eternamente, porque los cambios es precisamente algo intrínseco a la vida misma. De modo que vamos notando esos cambios en el cuerpo, vamos notando los cambios probablemente en lo laboral, en lo relacional, en la naturaleza, de hecho lo notamos todos los años, de manera que el equilibrio significa tratar de evitar, hasta donde sea posible, todo tipo de excesos, todos los excesos que el ser humano acomete, conscientemente o no, llevan precisamente a algún tipo de desequilibrio. Por lo tanto, si la palabra es causal de enfermedad, podríamos poner el ojo allí, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo es que hablo? Y no me refiero a la función fisiológica del acto de hablar y de expresar un sonido, sino a cómo me refiero a las cosas, a los demás, incluido a mí mismo. ¿Qué palabras utilizo para adjetivar o para explicar, para comunicar lo que desee, piense o sienta necesidad de expresar o de comunicar? ¿Qué estado emocional acompaña a las palabras para que éstas puedan producir un daño tanto interno como externo? Eso requiere una tarea de autoobservación. Me voy a adelantar un poco al final del video para decir que cuando en esas charlas alguien ha pedido herramientas para precisamente atender a nuestro lenguaje y ver de qué manera este puede tanto ayudarnos a nutrirnos de manera saludable o a provocar esos desequilibrios de lo que hablo, la primera pregunta que yo hago es la siguiente, que también podría aplicarse a la hora de mirar este video y de escucharlo. ¿Qué tan dispuestos estamos de corazón verdaderamente para ocuparnos de hacer uso de aquellas herramientas que se nos puedan brindar para ser aplicadas en el sentido que explico? O sea, revisar las causas de esa enfermedad o desequilibrio y ver de qué manera las podemos resolver o acompañar, porque a veces hay que aprender a convivir con algo que no podemos modificar, lo cual no es una tarea sencilla y requiere a veces de ayudas externas para lograrlo, sumado por supuesto a nuestra responsabilidad y compromiso. Por lo tanto, esa pregunta es muy importante. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo, mejor dicho, voy a dedicar? No tengo,
qué tiempo voy a dedicar a aplicar esas herramientas en función del objetivo buscado. Digo, tengo, y lo subrayé como un error de expresión, porque en realidad no se puede tener el tiempo. Si vamos literalmente a la expresión, no podemos tener el tiempo. Tiempo es lo que somos. Tiempo es lo que somos. Y va pasando, como va pasando todo en la vida. El asunto es de qué manera yo me vinculo con ese tiempo que soy para notar cómo utilizamos ese tiempo que soy, cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás para poder darnos cuenta en qué medida ese vínculo va generando salud o enfermedad. Por lo tanto, es importante que si alguien diga, bueno, mira, la verdad que mucho tiempo no dispongo porque que tengo que ocuparme de la casa, del trabajo, de la profesión, el estudio, los hijos, la pareja, lo que fuera, entonces ninguna herramienta va a tener sentido ser ofrecida u otorgada porque esa persona directamente no la va a utilizar. Por lo tanto, la primera herramienta que tenemos que utilizar es, ¿tengo interés en escuchar lo que este hombre, en este caso yo, ahora les estoy compartiendo? Bueno, sí, tengo interés en escucharlo, entonces que esa escucha sepan, que esto lo digo siempre en las charlas, sirva para el único fin por el cual yo comparto mis conocimientos y mis saberes a lo largo de 28 años de profesión, tengo 60 años de vida, o 29 años de tarea de autoconocimiento. El objetivo real para compartir mis experiencias es invitarlos a la reflexión, invitarlos a reflexionar, o sea, a volver a uno mismo para que a través de ese camino hacia uno mismo uno pueda observarse pensando, hablando, haciendo, sintiendo, de modo de poder poner luz en esas acciones y comprender un poco más acabadamente desde dónde es que intervenimos en nuestra vida y en la vida de los demás cotidianamente. Desde pensamientos propios o pensamientos ajenos que de tanto repetirlos terminamos convencidos de que son nuestros cuando en realidad no surgieron de una elaboración propia. Hoy día es muy común escuchar a mucha gente decir muchas cosas que no nacen de una elaboración propia, como digo, de una metabolización propia, sino que son simplemente repeticiones, dichas muchas veces con un repentismo brutal y sin caer en la cuenta de que quizás estamos diciendo cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas, pero como encajan con una idea preconcebida de la realidad, muchas veces ni siquiera concebida por nosotros mismos, sino por esta programación mental a la que está sometida la humanidad desde hace siglos, por todo un sistema que le interesa mucho más que obedezcamos a que tengamos pensamiento propio. Porque quien tiene pensamiento propio es alguien que está rompiendo con un esquema de programación, como digo, esclavista, basado en la gente tiene que ser como el sistema dice que tiene que ser y obedecer. Por lo tanto, si uno es obediente, no va a conocer ni va a comprender cómo, incluso en esas acciones que están acompañadas con palabras que reafirman la condición de obediencia, digo, el otro es el que sabe, yo no, el otro es el que puede, yo no, el otro es el que tiene, yo no, el otro es el que puede hacer su vida como sea porque lo estoy autorizando. Desde el momento que yo autorizo a alguien en algo, le estoy dando poder sobre mí. Y lo hacemos con las palabras, ¿sí? Vuelvo a la que dije recién. El que sabe es el que estudió. Cuando en realidad el que sabe es el que experiencia, el que tiene la experiencia sobre aquello que pudo haber estudiado. Y no necesariamente, como la mayoría de la gente cree, que sabe el que estudió, cuando en realidad lo que la frase quiere decir es a él una universidad o a ella lo autorizó alguien superior al alumno, exámenes y estudios mediante, a través de un título para que salga a la comunidad a ofrecer ese conocimiento. O sea que tampoco hay mucha certeza de que porque rendí exámenes sé. A lo sumo conozco, por eso pude rendir un examen con notas suficientemente altas como para que se me autorice por ese sistema a decirle al mundo que ahora yo sé porque tengo un título. Cuando en realidad el saber respecto del conocer es una experiencia propia. Yo puedo saber cómo cocinar algo porque lo cociné. Y no necesito ser chef
profesional para eso, ni tengo que tener un título para poder tomar ingredientes, mezclarlos y hacer un alimento digno de ser consumido. Puedo saber incluso sobre salud, de hecho me dedico a la salud desde otras áreas que no es la medicina convencional y no pasé por ninguna universidad. Por lo tanto, a lo que estoy apuntando es que el obediente, el que solo remite su vida a hacer lo que le dice que tienen que hacer y a repetir las palabras de otros, precisamente como consecuencia, van a ser personas que no saben autogobernarse. O sea, son personas que no tienen la capacidad de tomar decisiones propias para sí mismos, para sus quehaceres cotidianos o para relacionarse con los demás. Siempre va a estar sometida a la autoridad de turno, sea una autoridad paternal, sea una autoridad política, religiosa, profesional, la que fuera. Por lo tanto, el lenguaje cumple ahí una función muy importante. Si yo autorizo a otro, estoy diciendo el autor de mi vida pasa a ser otro, y ahí la programación. ¿Sí? La programación a la que estamos sometidos todos, nos guste o no, pero que no significa que porque estemos programados por nuestros progenitores o quienes nos hayan criado en primer momento y luego quienes nos educaron y el resto de la sociedad, no significa que esa programación no se pueda desprogramar. No digo necesariamente toda, porque quizás no todo lo que nos han enseñado sea descartable o desechable o despreciable, pero sí quizás mucho de lo que se nos ha enseñado, precisamente a partir de muchas creencias, muchas de las cuales ni siquiera hemos comprobado su veracidad, pero las asumimos y seguimos ahí en ese mundo de ilusión, puede ser, como digo, desprogramado partiendo del lenguaje. Porque el lenguaje es lo que se necesita para programar a alguien. Yo tengo que usar el lenguaje para que el otro crea en mí, para que el otro confíe en mí, sea una confianza digna o simplemente basada, como digo, en creencias ilusorias, en nada más que meras palabras, para que yo después aplique esas palabras en mi día a día y simplemente viva en función de creencias y de palabras ajenas que van a crear una realidad, pero va a ser una realidad en la que yo me voy a ver involucrado, pero vuelvo a lo mismo, basado en creencias y en palabras ajenas que yo tomo como propias, que me involucro con esas palabras, pero no conscientemente. Soy un simple repetidor. O, o la frase que a veces suena un poco chocante, con decir, hablar por boca de ganso. Antiguamente se entendía que los maestros cuando caminaban por el patio de la escuela y sus alumnos estaban alrededor y lo escuchaban, era una imagen similar a mamá ganso con su cría, ¿sí? O sea que tenía un origen, esta frase interesante, digamos, que nada tiene que ver con lo despectivo, al contrario. Se podría decir que era una frase halagadora porque al maestro o maestra se lo considera alguien con un conocimiento que era impartido ese conocimiento a sus chicos o chicas en las escuelas, de manera que era alguien que transmitía, o sea, la boca del ganso transmite el conocimiento a su cría. El tema es que, por lo general, y esta va a ser motivo para una charla a posteriori, por lo general, como le damos autoridad, porque creemos que si es un maestro debe saber, y seguramente sí sepa de lo que está hablando y tenga experiencia inclusive. Entonces tomamos la palabra de ese ganso, de ese profesor, la hacemos propia y la repetimos. ¿Cuál es el inconveniente que puede incluso llevar a la enfermedad? Que repetimos muchas palabras sin conocer no necesariamente el sentido etimológico de la palabra o el significado, sino el significante. Como me lo dijo fulano, alcanza. Entonces ya para mí es suficiente. Y eso es un error grave, porque quien sabe autogobernarse no es un desconfiado, pero sí es un dudante. Es alguien que duda porque la duda tiene que ser el motor que precisamente ayude a la indagación. Y en este caso sería la autoindagación. ¿Qué palabras uso yo para expresarme? ¿Qué digo? ¿Qué no digo? Los silencios, ¿por qué los aplico? Si las palabras vienen de pensamientos propios, como dije antes, o ajenos, qué emoción acompaña a las palabras, qué produce esas emociones, porque puedo estar diciendo una gran verdad, pero de una manera emocionalmente desacertada, entonces la verdad no va a llegar porque el interlocutor no va a querer escucharme si estoy siendo agresivo con mis verdades o con mis opiniones. Por lo tanto, es muy importante escuchar cómo hablamos.
desde dónde hablamos, para qué hablamos, por qué hablamos, con quién hablamos, bajo qué circunstancias. O sea, como verán, hay una tarea importante que realizar para darme cuenta si no seré yo, como mayormente ocurre, la causa principal de esos desequilibrios. Y cómo precisamente puedo, si hablando me enfermo, ver cómo también hablando me sano. En primer lugar, entendamos que lenguaje y lengua no son lo mismo, pero están unidas, porque el lenguaje es todo aquello que el ser humano pueda hacer o expresar para comunicar. Lo hacemos con los movimientos corporales, con los gestos, con la mímica, con la ropa que usamos, si es de marca o no es de marca, estamos comunicando, comunicamos con la vista, con la mirada, que es la primera conexión que tenemos con un otro a través de la observación visual, comunicamos con las cosas que tenemos, con las cosas que compartimos, con las actividades que realizamos. El lenguaje es todo lo que involucra a la condición humana y sus capacidades para llevar adelante esa comunicación. Ahora, la lengua tiene que ver con el idioma que hablamos, que lo aprendemos en casa, que a veces no es uno solo, porque podemos tener un papá originario de un país y una mamá de otro, entonces ambos quieren que aprendamos sus lenguas maternas, y esta es una frase en la que me voy a detener, lengua materna, porque asociamos la lengua materna, o sea, la frase con el idioma, y es correcto, pero también hay que asociarlo con algo mucho más trascendente que el idioma sí, que la palabra y el significado de la palabra, que es el aspecto psicológico y emocional con el que hemos recibido la palabra de nuestra madre, tanto sea cuando estábamos en su vientre como cuando luego nacimos, y la palabra del papá y las personas más allegadas a esos primeros tiempos de vida, porque va a ser muy determinante la forma en la que estos seres adultos nos hablen, porque va a influir de manera muy radical en cómo nosotros entendamos el mundo, porque ellos nos hablan de su mundo, nos lo transmiten a nosotros, para que nosotros veamos de qué manera podemos entender el mundo. En primer lugar, el mundo ese reducido a la familia en el que nos están criando. Ese es el primer mundo con el que nos conectamos. Esos seres llamados mamá y papá son el primer mundo con el que nos conectamos, y lingüísticamente hablando, de la manera que ellos se comuniquen con nosotros, va a hacer que nosotros interpretemos ese mundo. Interpretarlo no significa que entendamos a ciencia cierta el mundo y lo veamos exactamente como es, sino que simplemente lo estamos interpretando, porque hay una emoción que interpreta, no un intelecto, porque entendamos que un bebé no puede intelectualmente entender las palabras en su significado, como digo, de raíz, sino que va a comprender la manera en la que se le habla por el nivel emocional con el que esas palabras son remitidas a ese niño o niña. A medida que vamos creciendo y nos vamos vinculando con el mundo externo, a través de la escuela en primer lugar, los amigos del barrio, etcétera, etcétera, eso va a darnos un panorama del mundo en el que vivimos un poco más amplio que el que nos ofrecieron mamá y papá. Entonces el lenguaje puede, o la lengua mejor dicho, va a ir ampliándose, porque vamos a enriquecer el vocabulario, y a medida que vamos enriqueciendo el vocabulario y vamos comprendiendo su utilización y vamos pudiendo armar frases con un sentido, que no simplemente sea un sentido para comunicar, sino un sentido para que yo pueda ver de qué manera esa comunicación se genera, porque, y ahora lo voy a explicar en unos minutos, es sumamente importante el vocabulario que tengamos y el que cultivemos para nuestro desarrollo mental, neuronal y emocional. Porque yo puedo decir, perro muerde nene, y la frase semánticamente no está bien construida, pero entendemos el sentido, porque al revés difícilmente ocurra, ¿no? Normalmente un perro puede morder a un nene, sabemos que tiene cierta lógica. Ahora, si semánticamente quiero construir mejor la frase, voy a necesitar de más vocabulario, y voy a comprender de qué manera hay que armar una frase para que ese vocabulario tenga un abanico de posibilidades expresivas mucho mayor. Por lo tanto, ese mundo familiar que se va abriendo al mundo externo va a dar la posibilidad, a través de la lectura y a través de la palabra y de la comunicación, de crear un vocabulario, como digo, mucho más enriquecido. Porque entendamos que si el cerebro no guarda una cantidad importante de palabras, que podamos no solo entender, como digo, su significado, sino su significante,
va a ser muy difícil que podamos poner en palabras lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos, lo que nos ocurre, porque nos va a faltar precisamente ese elemento que es central para poder contarle a los demás qué puedo estar necesitando para que los demás puedan o no proveerme de eso que me hace falta. De manera que es muy importante todo lo que les estoy compartiendo si tomamos en cuenta que hoy día y desde hace bastante tiempo intencionalmente se está vulgarizando el lenguaje, se lo está degradando y se lo está modificando solo por razones ideológicas. Incluso cuando se les explica a esas personas que hay una modificación ideológica que no tiene nada que ver con el sentido real con el que las palabras fueron creadas y luego utilizadas, hay una ceguera muy grande ganada por esas ideologías a no querer ni siquiera escuchar que, por ejemplo, no existe la sexualidad en las palabras porque sí existe el género. O sea, el género en el lenguaje hablado o escrito alude a género masculino o femenino, pero cuando se habla de sustantivos o de pronombres, no de sujeto. Si yo hablo de un hombre o de una mujer, ahí está incluido el sexo. Pero si yo hablo de cosas que terminan en O, como puede ser camino, o en A, como puede ser casa, estoy diciendo que es un género masculino, camino, un género femenino, casa, pero no sexualmente hablando. Pero bueno, como lo que se quiere imponer es cuestiones que no vienen a cuento de este video particularmente, así que no las voy a desarrollar, la ceguera en la que se cae para defender ideologías indefendibles y a utilizar incluso malamente estas tecnologías como las que yo ahora me valgo para hacer el video, donde las personas cada día escriben menos palabras, peor escritas, o cuando tienen que dialogar no encuentran palabras para hacerlo, quieren dar por sobreentendido que el otro sabe de qué estoy hablando simplemente porque me vale a mí entenderlo yo, o sea que no me está importando el otro, me está importando que yo diga lo que yo quiero decir, si me entendés bien y si no también. Se lee cada vez menos y la lectura no es importante por muchas razones aplicadas a lo que digo, sino también ver en qué medida yo sé involucrarme con un texto, sé comprender las palabras que estoy leyendo, puedo interpretarlo. Hoy día hay una carencia tremenda de interpretación textual, de textos, e incluso en universitarios, en todo el mundo. Algunos reprueban gravemente exámenes por esa razón. De modo que es muy importante que tomemos en cuenta, porque el desarrollo neurológico en las palabras es absolutamente imprescindible. Si queremos desarrollarnos como seres humanos, como hombres o como mujeres y espiritualmente. Tenemos 3 cerebros: cerebro reptiliano, cerebro límbico y neocórtex. El cerebro reptiliano, para hacer una explicación breve, es el cerebro de la supervivencia, el que permite que todas las funciones fisiológicas del cuerpo se puedan desarrollar sin que haga falta la intervención voluntaria por nuestra parte. El cerebro límbico es el cerebro fuertemente ligado a lo emocional, ¿sí? A lo que nos permite ser personas empáticas con otros seres, no solamente humanos. Y el cerebro llamado neocórtex o nuevo cerebro es el que permite la reflexión y el discernimiento. El lenguaje está fuertemente ligado a cada uno de estos 3 aspectos de estos 3 cerebros, porque en el cerebro reptiliano de la supervivencia alcanza con un lenguaje binario. Sí, no, porque tengo que responder rápidamente a una situación en la que puedo incluso estar corriendo peligro. Sí, no, quiero, no quiero, bueno, malo, etc. En el lenguaje del cerebro límbico van a aparecer palabras vinculadas especialmente a la amorosidad, a los apegos afectivos, etc., donde voy a entender que yo soy yo y vos sos vos, pero que a su vez nos vinculamos y nos relacionamos afectivamente, o incluso podemos generar distancias y dificultades a partir de lo contrario del amor, que sería el miedo o el odio, etc. Y el neocórtex necesita un vocabulario mucho más amplio, porque si yo quiero reflexionar acerca de algo, voy a necesitar palabras para poder llevar a cabo esa reflexión o ese discernimiento. Ahí voy a necesitar aprender a indagar, voy a tener que aprender a hacerme o a hacer preguntas sobre lo que quiero saber,
Y reitero, voy a necesitar un vocabulario de por lo menos no menos de 3.000, 4.000 palabras. Por lo tanto, va a tener que haber toda una tarea previa para poder llegar a esa cantidad de vocablos a partir de los cuales yo pueda valerme para expresar, como digo, lo que siento, lo que pienso o lo que necesito. Pero si se educa, o mejor dicho, se adoctrina, porque educar es una cosa y adoctrinar es otra, adoctrinar es lo que pasa en las escuelas, con excepciones de algunos maestros que entienden la palabra educar, que es extraer de uno lo mejor y el mejor capital de uno para desarrollarlo, mientras que el adoctrinamiento es simplemente tenés que pensar y repetir lo que se te enseña para aprenderlo por repetición de memoria. Y fíjense que hay una palabra interesante entre cerebro reptiliano y repetir, que es la raíz de la palabra reptiliano, y repetir es la misma, rep, R-E-P, que no por casualidad están unidas, porque si yo simplemente soy un repetidor, como dije al principio del video, me la paso repitiendo palabras de otro, de las que no tengo ninguna idea si son verdad o mentira, pero como me cae simpático el fulano que me las dice, simplemente las repito, o yo le doy a ese fulano o fulana una autoridad que quizás ni siquiera tengan, pero yo se la doy, entonces me valgo de dar esa autoridad para repetir palabras de otro como si fueran propias. Entonces, generalmente se aprende de esa manera, porque yo puedo aprender por repetición corporal, hacer un movimiento, pero si yo aplico la conciencia a lo que estoy haciendo y me voy descubriendo en esas capacidades, entonces ya no soy simplemente un repetidor que sé de memoria las cosas, sino que las sé por la conciencia que da la experiencia de haber reiterado un acto diversa cantidad de veces. De escucharme hablar, de no repetir, como digo, como un loro, sino de escucharme hablar. ¿Qué palabras utilizo? ¿Estoy siendo claro conmigo? ¿Estoy siendo claro con los demás? Etcétera. Por lo tanto, cada uno de los cerebros necesita un lenguaje que le sea propio. El problema con el lenguaje en el aspecto emocional es que tenemos por lo general dos relaciones con lo emocional. Tenemos una relación de apego, o sea, de apropiarnos de las relaciones con las cosas o con los demás, o una relación de emoción que se llamaría de reacción. Damos respuestas reactivas. Ya sea que la respuesta reactiva tenga que ver con precisamente agarrar aquello que quiero para consumirlo y usarlo rápidamente por mero placer, y el placer está muy bien, pero el tema es que la actitud reactiva y las palabras que acompañan a la actitud reactiva, como por ejemplo quiero esto, quiero aquello, quiero de más allá, la palabra quiero está todo el tiempo reclamando, van a llevar a que viva las cosas en búsqueda todo el tiempo de una satisfacción rápida y momentánea llamada placer. Quienes viven constantemente para el placer sufren mucho, sobre todo cuando no encuentran aquello que les da placer. No hay satisfacción plena en esa vida. Por lo tanto, esos dos aspectos en el cerebro límbico, ya marqué el reptiliano, si no, o sea, prendo y apago. En el límbico, lo emocional está muy ligado a los apegos, me, mi, mío, conmigo, y a las respuestas reactivas, incluso las reacciones de enojo o de bronca que a veces tenemos o de temor. Mientras que en el neocórtex puede haber, negativamente hablando, un hiperdesarrollo intelectual, donde casi vivo nada más que para entender el intelecto y genero un corte sensitivo, concreto, emocional con el cuerpo, del cuello hacia abajo, o por el contrario, desde el punto de vista positivo, voy aprendiendo a enriquecer un lenguaje que me permite precisamente pensarme a mí mismo y pensar la situación por mí mismo, aunque a la conclusión a la que llegue pueda ser equivocada. Pero surgió de mi propia cocina y eso es válido. Espero que hasta acá vaya quedando más o menos claro el sentido de por qué las palabras nos pueden enfermar o nos pueden sanar. No se trata de aprender un lenguaje en términos de buscar la sanación que sea políticamente correcto, para seducir, para vender, para conquistar, que cada uno verá si necesita hacer eso. A veces necesitamos vender productos y tenemos que encontrar las palabras adecuadas para hacerlo. Hay personas que no les resulta fácil hablar en público, no todo el mundo sabe exactamente lo que quiere y por no saber lo que quiere tampoco sabe cómo expresar lo que no quiere. Entonces puede ser válido tener conocimientos de oratoria o conocimientos lingüísticos, no los niego. Estoy tratando de que este video
vaya a un punto central, que es que podamos hablar sinceramente. Y por hablar sinceramente no significa no mentir, significa que podamos expresar de verdad lo que sentimos y que veamos si lo que sentimos y la necesidad de hablarlo es el momento correcto, con la persona correcta, de la manera correcta. Lo cual no siempre es tan sencillo aunar todos esos aspectos. Pero la sanación tiene que ver con empezar por escuchar cómo me hablo a mí mismo. Cuando tengo pensamientos negativos, si estoy todo el tiempo recurriendo a esos pensamientos negativos, si los alimento demasiado, si les sumo palabras que son cada vez más en ese sentido, bueno, obviamente como nuestras células, y esto es importante y no lo quiero pasar por alto, nuestras células nos están escuchando permanentemente. Escuchan los pensamientos, escuchan las palabras, las sensaciones, etc. Entonces van a responder a esa escucha. ¿Sí? Como puede responder alguien con quien estoy hablando a lo que yo le esté diciendo. Bueno, nuestras células van a estar respondiendo permanentemente a lo que les estemos diciendo, seamos conscientes o no de esa expresión verbal. De manera que cuanto más podamos escuchar cómo hablamos, desde dónde vienen los pensamientos que producen palabras, porque no se puede hablar sin un pensamiento previo, como digo, puedo no saber lo que estoy pensando y simplemente esbozar una expresión a boca de jarro. Cuanto más yo tenga claridad al respecto, cuanto más enriquezca el vocabulario, cuanto más me dedique a escribir, aunque lo haga solo para mí, no tengo que ser un literato, ni mucho menos, algo que tenga esa vocación y está muy bien, pero digamos, cuanto más yo pueda nutrirme de una palabra que tenga que ver con mi pensar y mi sentir, entonces voy a estar nutriéndome de un alimento que va a ayudar en el camino de la sanación, o si me siento medianamente estable, a mantener lo que sea posible esa condición. Y a darme cuenta, como digo, lo contrario, cuando estoy todo el tiempo alimentando la queja, la crítica, el chusmerío. Sí, hay un proverbio que no sé si viene del judaísmo, que dice que cuando una persona critica a una tercera persona, hay tres que se ven involucrados negativamente. El que critica a aquel a quien estoy criticando, a la persona a la que estoy criticando, y el que está escuchando la crítica. ¿Sí? Normalmente hacemos eso. Nos juntamos con alguien para criticar a un tercero o para hablar de un tercero y demás. Bueno, ahí estamos bajando la energía porque las palabras producen realidades. ¿Sí? Cuando yo pienso que algo malo me va a ocurrir, estoy abriendo las puertas a que eso ocurra. Cuando yo pienso que algo positivo me puede ocurrir porque confío, no porque me invento la fantasía de que me tiene que ir bien, como hoy también se estimula por las redes sociales, que tenemos que tener pensamientos positivos. Yo no puedo tener pensamientos positivos si no surge lo positivo de una sanación interna. Si yo no estoy sanado internamente de heridas que pude haber tenido en mi infancia, me refiero a heridas psicológicas, emocionales, con mis padres, con mis progenitores, no voy a poder hablar desde un corazón sanado, voy a hablar de un corazón dañado, de un corazón enfermo. Entonces las palabras, por muy positivas que sean, van a contrarrestarse con lo que de verdad me está pasando. Entonces me voy a inventar que me está yendo bien cuando no me está yendo bien. Voy a poner cara de que no pasa nada cuando en realidad está pasando mucho. Y con esto hago una salvedad para ir terminando el encuentro de hoy. No tengo que contarle a todo el mundo cómo me siento, lo que me pasa o cómo pienso, obviamente que no. Pero tampoco negar constantemente que no tengo una vida plena, que no tengo una vida satisfactoria, que no sé lo que quiero en mi vida, porque eso ya de por sí está enfermando porque va a alimentar palabras y pensamientos en ese sentido. Por lo tanto, poder ser conscientes del vocabulario que tenemos, de cómo incrementarlo para enriquecerlo, de cómo desarrollarlo, de las funciones que la palabra tiene sobre el desarrollo neurológico, emocional, cognitivo y psicológico y físico y orgánico. Cómo podemos vincularnos de una manera mucho más clara con el mundo interno y con el mundo externo. Esto hace a que nos volvamos autogobernables sin desmerecer los conocimientos que puedan tener los demás y a los cuales muchas veces necesitamos recurrir, por supuesto, pero dejar de ser víctimas, dejar de ser esclavos, dejar de ser niños en cuerpos adultos que se la pasan solo quejándose y reclamándole a todo el mundo todo, sin entender o sin comprender, porque falta la experiencia, que somos partícipes de esta vida porque estamos acá, estamos en este mundo, estamos en este cuerpo y depende de nosotros qué hacemos
cómo lo hacemos y para qué hacemos cualquiera sea la decisión que tomamos. Por lo tanto, la palabra es sumamente importante porque, como dije, la palabra crea realidad. Las grandes religiones han hablado al respecto. No voy a caer en eso ahora porque ustedes ya lo han escuchado en otros lados. De manera que si encontramos en esas culturas la lengua, el órgano en sí mismo, la palabra y el sonido como creación de realidad, bueno, prestémosle mucha atención porque si muchos están viendo la misma realidad y todos comprendieron por la experiencia, no por la creencia, por la experiencia, la importancia vital que tiene la forma en la que hablamos y cómo nos expresamos para ver en qué medida sanamos o enfermamos, entonces prestémosle más atención a todo eso. Utilicemos la tecnología, pero no dejemos que nos use, no dejemos que nos embrutezca, ¿sí? No dejemos que nos conviertan en avatares, esos dibujitos que las redes ofrecen a que vos pongas tu foto y la conviertan en un dibujo animado. Animado significa sin alma. Estás dejando que te conviertan en un dibujo animado. O sea, que no se exprese el humano, que se exprese el dibujo animado. Y si el dibujo es animado, que significa que alguien lo está animando. O sea, el sistema, no vos. ¿Sí? Vos estás dejando que te conviertan en un dibujo para que alguien te anime. No, te tenés que aprender a animarte. Estás dejando que la inteligencia artificial, ¿sí?, te haga jugar con la recreación de tal o cual personaje porque es divertido. No, estás degradando tu inteligencia y te estás volviendo un ser humano artificial. Es muy importante que en estos tiempos donde se está imponiendo por la fuerza todas estas cosas, seamos más inteligentes emocionalmente y las utilicemos a nuestro favor y no en contra nuestro, porque si la usamos en contra nuestro, los que se van a favorecer del daño que todo eso está produciendo en la humanidad, como digo, el lenguaje mal utilizado, la degradación de la palabra, bueno, alguien se está beneficiando con eso. Y no somos los humanos, sino otros humanos, ¿sí?, que gobiernan este planeta, en minoridad de cantidad de seres, pero que necesitan de nuestra degradación, de nuestro miedo, de nuestro embrutecimiento, de nuestro adormecimiento y de todo lo que nos tira para abajo. Entonces, las palabras, si las utilizamos para convalidar a ese sistema, también van a darnos la muestra, y a veces tarde, de que nos estamos degradando pasos a paso de manera rápida. Así que los invito a escucharse, a escuchar la palabra que emiten para lo que necesitan decir y a bendecirla, o sea, decir bien para actuar bien y a poder de esa manera valorar lo que para mí por lo menos es lo más sagrado de todo, que es la vida. Que la vida realmente de todos nosotros sea humanamente digna. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Yodó, los espero en nuestro canal cuando guste.